majestuoso se escuchó. Bienvenidos a su programa Aquel día en que La Luz del Mundo en España. Dios se vio. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo y un abrazo y un ósculo de amor a los hermanos que nos escuchan en toda España y en todo el mundo. Saludamos a nuestra audiencia, los hermanos de Tordesillas, Barcelona, Cuenca, Colombia, El Salvador y a nuestros fieles radioescuchas en general. Agradecemos su fiel sintonía y el tiempo que nos permiten entrar a sus hogares. Somos la luz del mundo en España. Recuerden que pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp al 631-892-427. Y también pueden dejar sus opiniones, dudas y saludos en nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España. Como siempre, la intención de nuestro programa es buscar la edificación de nuestras almas a través de la palabra de Dios, con un consejo que llegue hasta nuestro corazón, con una reflexión, como dice la palabra del Señor, y la verdad os hará libres. Estamos transmitiendo en vivo a través del dial, el 100.2 en la estación Radio Viva FM, y pueden escucharnos también a través de internet, a través de la página web radiovivafm.es. En esta ocasión nos acompañan el hermano diácono evangelista de la Iglesia del Señor, nuestro hermano José Chávez. Bienvenido. Dios les pague. Nuevamente estamos con ustedes en este hermoso programa. Y bueno, queremos compartir con ustedes un tema muy, muy hermoso. También nuestro hermano obrero evangelista Obed Arcos. Bienvenido, hermano Obed. Dios les pague y pues les agradecemos esta oportunidad de volver a estar en este lugar para compartir un momento, como decía nuestro hermano, pues nuestro fin es para que todo sea de edificación para nuestras almas, así que se lo agradecemos profundamente. Muy bien, les recordamos a todos que es muy importante para nosotros que puedan enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 631-892-427. Otra vez, 631-892-427. Y también pueden dejar sus opiniones, dudas y saludos en nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España. La semana anterior se habló acerca de lo que es la Inquisición. Empezamos hablando que la Inquisición pues eran instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. También que no solo se estableció en Europa, sino también en las colonias que el Reino de Castilla conquistó, como sería América. Que la antigüedad de la Inquisición no fue reciente, sino que desde los orígenes del catolicismo ha estado presente, que empezó para combatir la herejía, pero luego fue persecución para los judíos inconversos, los protestantes, y después llegó al extremo de dar muertes a hombres de ciencia por supuestamente contravenir la ortodoxia de la Iglesia Católica. Y se terminó hablando de la Inquisición en España, de cómo fue en estos lugares, cómo se vivió, cómo se sufrió. Se marcó aquí en España uno de los tiempos más largos a donde se aplicó la muerte para los disidentes. Surgió concretamente para los judíos, a los musulmanes, a ambos se les echó de Castilla, se les expropiaron sus bienes, con los cuales muchas veces el tribunal no tenía razones más que desmantelar al judío de sus riquezas, porque en Castilla se implantó en América Latina, en México, Lima y en Cartagena de Indias. Y al finalizar nuestro programa, pues nos planteamos algunas preguntas. ¿Cómo puede la Iglesia, que dice ser la directa de Cristo, sustentarse o apoyarse o asentarse en este tipo de prácticas? ¿Dicha práctica será un error, una equivocación, un delirio o una sin razón? Eso fue lo que tratamos el sábado anterior. Hoy seguiremos hablando también de la Inquisición, solamente que ahora se tocará lo que fue en América. Hoy queremos enfocarnos en 3 puntos: en la llegada de la Inquisición a América, costumbres y tradiciones cambiadas al catolicismo, instrumentos de tortura, perversión sexual. Para ello voy a dar lugar a nuestros hermanos. Nuestro hermano José, si nos puede ampliar un poco acerca de la llegada de la Inquisición a América.
Sí, es algo, un dato histórico, pero que tenemos que mencionar por cuestión de que la Iglesia Católica, y lo digo abiertamente, la Iglesia Católica, juntamente con los reyes, ¿verdad? Que pues en ella movieron, conquistaron o sedujeron, ¿verdad? En este caso pues fue en España donde se llevó a cabo la mayor obra de la Inquisición y muchas cosas más, ¿verdad? Pero al conquistar o al tratar de conquistar el gobierno español, la corona española, al tratar de conquistar, bueno, a nosotros se nos decía que iban buscando una nueva ruta hacia la India, pero dieron con una tierra nueva, ¿verdad? Pero dentro de esa tierra, viaje que emprendió la corona española, no iba solamente el ejército, no iba solamente los subordinados, ¿no?, de la corona española, sino que dentro también de sus entrañas también llevaba la religión, ¿verdad? La cual algunos dicen o sobre todo los sacerdotes afirman, los obispos, los clérigos, toda esta gente afirma de que ellos son la iglesia verdadera, por el hecho de decir, tenemos tantos siglos predicando, tantos siglos permaneciendo. No es por la edad, no es por el tiempo en que se manifieste que es la iglesia verdadera de Cristo. No se manifiesta así la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo lo hace a través del cumplimiento de la doctrina, en amor, en fe, ¿verdad? En obras buenas, caridad delante de nuestro Dios. Es por eso que la Iglesia La Luz del Mundo toca este tema, para dar a conocer a la gente que al día de hoy sigue diciendo soy católico. ¿Por qué católico? Eso es lo que nos lleva a preguntarnos a nosotros por qué dicen que son católicos. Algunos que forman parte de la Iglesia La Luz del Mundo fueron católicos. Precisamente es lo que tratamos nosotros de hacer ver a la gente, ¿no? Cuando nosotros nos platican en las escuelas en México de la llegada de los españoles a América o a México, porque fueron 3 lugares a donde llegaron, en este caso la Inquisición, pues en México, en Cartagena y en Lima. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que llegaron los españoles a México, dentro de lo que iba a ser la corona española también venía el clero, o sea, venían dos gobiernos, el gobierno español y el gobierno del clero. Así es. Entonces ellos en la razón que traían de ir a aquellos lugares no era solamente buscar tierras nuevas, sino que había otra razón, ¿verdad? Así es. Y como veíamos la semana pasada, como dentro de España se empezó a llevar a cabo pues este acto muy cruel, empezamos a ver cómo los que estaban persiguiendo eran los judíos inconversos y aún aquellos que habían logrado forzosamente que creyeran en la fe católica. Ahora, hallándose ellos en esa situación, estos judíos tuvieron que buscar un lugar donde podían ellos llevar a cabo la fe que se les había enseñado a ellos, porque ya en España ya no había esa libertad, ya no tenían ese derecho, porque la misma iglesia católica fue y arremató contra todo lo que no era conforme a la doctrina de ellos. Muy bien, dice que nos cuenta la historia que los judíos conversos e inconversos fueron y se situaron en Portugal. Pero también esta situación lamentable de la Inquisición llegó hasta aquel país de Portugal. Es decir, el rey Manuel sí dice que se había propuesto casarse precisamente con la hija de los reyes católicos. Con la princesa Isabel. Con la princesa Isabel. Y la condición que le pusieron a él para que se casara era que también tenía que llevar a cabo estos actos crueles ahí en el país de Portugal. Esto pues causó que los judíos tuvieran que buscar otro lugar. Y es precisamente en esos años que se vino el descubrimiento de lo que ahora conocemos, lo que es América. Allá llegaron los judíos, dicen pero muy probable con Cristóbal Colón, en la llegada de él allá, llegaron también los judíos y llegaron, como decía nuestro hermano José, llegaron 2 gobiernos, tanto la corona española como el clero, que llegó también a esos países y empezó también a llevar todo lo que habían aprendido aquí en España, lo empezaron a llevar allá.
con ese mismo fin. Ujú. Porque cuando llegaron ahí, encontraron muchas cosas, entre ellos aquellos judíos que iban huyendo de aquella situación lamentable que los hizo que se emigraran a otras tierras. Exacto, entonces no solo fue el decir vamos a ir a explorar, No, sino que era una persecución. exactamente. El viaje de esta gente a la corona española, el clero, hacia las Américas, era una persecución a los judíos o a la gente que no profesaba lo que ellos querían que profesaran, ¿verdad? Que es, Así es. el catolicismo. Al llegar ahí, pues se encontraron con gente extraña, gente nueva, gente que ellos no conocían, los llamados nativos o indios, como ellos le dijeron, porque pues pensaban que era la India o buscaban ellos la India supuestamente, pero bueno, aquellos hombres que ellos encontraron, claro, encontraron una escultura muy distinta, muy diferente a la que ellos imponían, ¿verdad? En su Santa Inquisición. Así. Y a los nativos de ahí, pues también viendo ellos que en su mentalidad les hacía falta entendimiento, les hacía falta conocimiento para que adoraran al verdadero Dios o siguieran la verdadera doctrina dentro del pensamiento católico, pues dijeron vamos a convertirlos, Así es. vamos y- a evangelizarlos. Sí, hicieron todo el esfuerzo para traer eso mismo allá en Exactamente. Latinoamérica. En el año 1511 fue cuando empezó uno de los obispos a enviarle cartas al rey de España Ujú. para que pudieran ellos traer todo lo que se vivió aquí en España, lo llevaran a aquellos lugares de América. Exactamente. Y precisamente desde el año 1535 fue cuando alcanzó ya en su totalidad esa crueldad con quien trataba a las gentes, incluyendo a los nativos de América. Exactamente. Viendo que tenían, como decíamos, prácticas muy distintas a la tradición de ellos, pues vieron que también eso era algo inaceptable para ellos y querían pues de alguna manera acabar con todo eso. Exactamente. Y se me hace muy curioso cuando leemos en los libros acerca de la Santa Inquisición en América, que hablan ellos de la evangelización, del adoctrinamiento. Pues ¿cuál adoctrinamiento? Porque ni oportunidades No, dieron de nada. decir, no queremos, no. Esto es así, como decía el hermano Obed, llevaron en sus entrañas aquellos barcos, llevaban al clero, llevaban a la Santa Inquisición. Y fue impuesta, no fue adoctrinamiento, fue una imposición. Lo que hasta este momento sigue siendo una imposición, ¿verdad? Fuera del aire hablábamos lo que está sucediendo con algunas religiones, ¿no? Muy extremistas, que tratando de agarrar o tratando de conquistar nuevas tierras para ellos, pues han agarrado tierras o han agarrado ciudades o pueblos muy caracterizados por su arquitectura antigua, por las obras que quedaron de los antepasados de 1000 años, o sea, obras milenarias que ahora las están destruyendo. Y eso pues para la humanidad le lastima porque es el paso que ha dejado la humanidad antepasada a la futura, ¿verdad? Todo lo que ahora se examina, los arqueólogos y todo ello. De la misma manera llegó el clero a las Américas, derrumbando pirámides, derrumbando los códices, ¿verdad? Que habían de aquella civilización nativa. Todo fue destruido para implementar, para imponer su religión, su Sí. creencia. Y a veces pensamos y escuchamos comentarios de gente que trata de defender a la Iglesia Católica y dice, no, la Iglesia Católica no tuvo nada que ver con esto. Pero cuando vemos, los mismos obispos fueron los que empezaron a mandar cartas al rey para que trajeran, Solicitando. solicitando lo que es el tribunal de la Inquisición, que realmente lo conocían como el tribunal del Santo Oficio. Ujú. Es decir, daban a entender eso, la Iglesia Católica, que el oficio que estaban llevando, pues llevaba santidad, llevaba algo bueno, cuando realmente no es así. Claro, dirán, ahora dice la Iglesia Católica que fue el gobierno español, Ajá. que fue la corona española la que llevó todo eso. Eso es mentira. Eso fue la Iglesia Católica la que llevó y ha llevado y sigue llevando todavía, porque hasta hace unos años, ¿verdad? Teníamos conocimiento de que hasta todavía hace unos años se utilizaban estos instrumentos. Claro, ya no lo sacan a la sociedad porque ahorita ya nos protegen los derechos humanos, ¿no? Pero todavía hasta estos últimos, no sé qué fecha haya sido. 1960 creo que en En Roma fue la última 1960 vez. se tiene el último dato de que se siguió utilizando
los instrumentos de la Santa Inquisición, de la imposición. Sí, no, y al finalizar, pues lo único que hicieron fue cambiarle el nombre para poder pues tratar de cubrir un poco lo que ellos hicieron. Sí. Es muy interesante lo que nuestros hermanos nos han comentado acerca de cómo la Inquisición pues siguió a los judíos a todas partes, al país a donde fueran, a donde se dirigieran, allá llegó la persecución y cuando llegaron a América pues no solo alcanzó a los judíos, sino también a los nativos americanos. Recuerde, amigo y amiga, que la Inquisición la inventó la Iglesia Católica con el fin, según ellos, de salvar almas. Sin embargo, acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad. Tortura que se usaba para sacar confesiones. Entre sus víctimas, aparte de las miles de personas que conocemos, que la historia nos marca, también se incluye Juana de Arco y Galileo. Pero en realidad, ¿sabemos realmente todo lo de la Inquisición? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál era el fin de llegar hacia América? Seguiremos hablando de eso hoy en este tema. Con nuestros hermanos. Recuerden que es muy importante su participación a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, para que nos puedan hacer cualquier pregunta, cualquier duda. Estamos abiertos a ustedes. Ahora escucharemos un corte musical para luego seguir con nuestro programa. Continuamos con su programa La Luz del Mundo en España. Hoy nos acompañan el hermano diácono evangelista José Chávez y el hermano obrero evangelista Obed Arcos. Les recordamos siempre que nos pueden enviar sus saludos, sus comentarios a través de nuestro Facebook, La Luz del Mundo en España, o nuestro número de WhatsApp, al 631-892-427. El día de ahora estamos hablando de la Inquisición en América. Hemos hablado en el corte anterior acerca de la llegada de la Inquisición a América, cómo se llegó hasta allá, hasta aquellos lugares, llegó pues esta maldad que el hombre ha formado. También como dato podríamos hablar que en la Ciudad del Vaticano, en el octubre de 1998, el Papa Juan Pablo II convocó un tribunal especial para celebrar un simposio de lo que él mismo denominó una fase tormentosa en la historia de la Iglesia, que hoy en día pues conocemos como la Inquisición. Nos podemos plantear cómo pudo la Iglesia, la que según es la Iglesia de Cristo, convertirse en un instrumento mediante el cual se destruyeron miles de vidas durante 6 siglos. ¿Será verdaderamente la Iglesia de Cristo? ¿Será la enseñanza que Él trajo a este mundo? Esas preguntas nos podríamos plantear. Siguiendo con nuestro tema, vamos ahora a hablar un poco acerca de las costumbres y tradiciones cambiadas al catolicismo. Recordemos que ya mencionaba nuestro hermano José de que no solamente era la conquista por tierras la que llevaron los españoles o lo que llevó a América, sino que también llevaba otro gobierno, llevaba algo detrás de ello oculto, lo cual hizo cambiar no solamente una forma de vivir, sino una costumbre, una tradición, un sentimiento de las personas. Hermano José. Sí.
Quiero mencionar lo que a nosotros, bueno, yo soy mexicano y en los estudios que nos impartían desde pequeños nos hablaban de la conquista española. Y pues no solamente hablaban de soldados, también hablaban de sacerdotes, hablaban de jesuitas que iban a los montes, iban a las sierras allá a enseñar a los nativos la nueva doctrina. Cuando yo llegué a España, busqué un poquito de información sobre eso, digo, a ver qué piensan los españoles de los nativos, ¿no? De lo que se convirtió, o de lo que convirtieron, perdón, en aquel tiempo en la conquista. Y vi algunos libros de las escuelas aquí en España. Empecé a notar que es algo distinto a lo que nos están contando en México. Claro, en México nos dicen, llegaron los españoles, llegó la Iglesia Católica, impuso, mató, destruyó, quemó y tantas cosas, ¿no? Por eso a veces hay un resentimiento de los mexicanos hacia los españoles, ¿no? Por lo que hicieron, pero en realidad también pues fue la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando yo llegué y vi esos libros, no decían la misma información, al contrario, ahí decían que con amor los jesuitas, que los sacerdotes hablaban, se sentaban a platicar con los indios, por así les decían, ¿no? Sí. Con los nativos de México, de Lima y de Cartagena, ¿no? Se sentaban a hablar con ellos, les enseñaban a la Virgencita de Guadalupe. Entonces, todas esas cosas, pero los dibujos, las ilustraciones ahí sentaditos, hasta los indios sonriendo y toda la cosa. Parecen Cuando muy en pacíficas. México, muy pacíficas. Cuando en México las ilustraciones son sangre, espada, tortura, de destrucción de la cultura maya, por así decirlo, ¿verdad? En mi Claro. caso, en el caso de México, ¿verdad? Destrucción de pirámides, implementando una nueva deidad. Sí, de hecho, cuando una vez me tocó ir a México DF, y dentro del Zócalo hay un mural donde está pintada la historia de México. Y en esa historia se alcanza a ver la llegada de los españoles a México y cómo el clero, porque habían ahí sacerdotes o obispos en la pintura que hay, es muy famosa porque no se puede esconder la historia que ha sucedido. Entonces, y enseña cómo era una imposición. Ahí los nativos se ven sorprendidos y un cura con una cruz, con un ejército detrás de él, Ujú. dando a entender que o creyeran o... Se hincaban o los mataban. Exactamente. Y realmente fue así, ¿verdad? Incluso mucha gente, sobre todo en el ámbito del cine, se ha dedicado a recrear películas de lo que pues ha quedado escrito en la historia, ¿no? De cómo en realidad fue, cómo llegó el clero, cómo llegó la Inquisición, cómo llegó la imposición del clero de la Iglesia Católica a las Américas, ¿verdad? O a América, o hasta a México en mi caso, porque es lo que yo sé, ¿verdad? He estudiado de otras regiones también, en Colombia lo mismo, o sea, toda América tiene la doctrina católica por imposición, ¿verdad? Y hay muchas películas que narran esas cosas, y en todas las películas nunca sacan donde digan, vino el clero aquí a enseñarnos algo nuevo, no, siempre lo ponen como imposición, como muerte de los indios, como muerte, ¿verdad? De los nativos de aquellas regiones, siempre hay muerte, sangre y todo esto. Si esto lo impuso el clero católico, o más bien la Iglesia Católica, hasta el día de hoy sigue o ha quedado esa imposición en la gente, ¿por qué la gente dice yo soy católico? Claro. ¿Por qué hay gente en México? Porque a veces yo hablo con muchos de mis paisanos y que me dicen son católicos. Yo le pregunto, ¿por qué eres católico? Ujú. Incluso aquí a los españoles les hemos preguntado, ¿usted Exactamente. qué religión practica? Yo soy católico. No practicante, pero soy católico, ¿verdad? Ujú. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si la Iglesia Católica lo que ha hecho fue imponer, Claro. fue martirizar a gente, matar gente que no creía, que tenía otras creencias distintas y que no se iba a desprender de ellas. ¿Por qué impuso eso? ¿Por qué al día de hoy tiene mucha popularidad la Iglesia Católica? ¿Por qué sigue el español diciendo, yo sé que la Iglesia Católica ha matado, yo sé que la Iglesia Católica ha derramado sangre, ha conquistado, ya ha hecho la Inquisición? ¿Por qué todavía se dice la gente católica?
se ha visto todo esto. Sí, y fíjese que estábamos platicando precisamente con una persona y nos empezaba a decir cómo, pues, y cuando lo vemos es algo muy reciente que ha pasado, o sea, no ha pasado muchas generaciones de los últimos que vivieron esta imposición, porque tengo entendido que hasta 1840 y algo, a mediados de 1800, fue cuando ya de una forma, podemos decir formal, ya se empezó a quitar todo esto, pero aún así, si vemos a las generaciones de ahorita, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, ¿ok? Ellos sufrieron parte de esto, y nos decía, la enseñanza de los abuelos era, di que eres católico, porque ellos ya habían vivido aquella, pues a toda aquella crueldad, y ellos en aquel entonces no tenían otra opción, y es lo que enseñaban a sus descendientes, a las generaciones venideras, les decían, tú di que eres católico. Exactamente. Sí, y esa es una de las razones por la cual esta iglesia ha crecido y ha llegado a tener un número de personas que dicen ser católicos, pero en realidad no ha sido convencidas porque crean que sea la iglesia de Cristo, sino que fue algo que impusieron, ¿no? Como un ejemplo, hermano José, me venía a la mente lo que hace unos años quiso suceder en México acerca del Estado laico, ¿no? Sí. Que querían imponer la religión. Reforma. Sí, todavía está. Hay unos artículos en la Constitución mexicana que prohíben que cualquier persona religiosa pueda entrar a un centro educativo a enseñar. Lo prohíben. Y eso luchó y está luchando. De hecho, lo quitaron el artículo, lo llegaron a quitar. Y esto fue en las entrañas del clero. Y el mismo presidente lo dijo, esto era un regalo para el Papa cuando él fuera. Sí. Wow. Era un regalo para él, imagínense, o sea, qué torpeza, ¿no? Un regalo para el Papa. Quitar esos artículos, el artículo 24 y el artículo 42 o 43 me parece que era, donde ahora sí le permite al sacerdote entrar al centro educativo a impartir misa o impartir la comunión o impartir todo, o sea, incluso restauraron porque creo que se había quitado lo que es en el ejército también la capitanía, o cómo se le llamaba eso, de que el sacerdote tuviera un cargo Exacto. dentro del ejército para impartir los oficios que ellos hacen, ¿no? O sea, es algo tremendo. La Iglesia La Luz del Mundo en México sigue luchando para que No se realice la reforma. la reforma que hicieron, porque ya la hicieron, o sea, ya está quitada, ya se hizo. Entonces, para que el gobierno la vuelva a restaurar como estaba. Y vamos a seguir luchando porque es un derecho humano que nos corresponde a nosotros elegir si queremos o no queremos. Muchos de los compañeros que estaban ahí, que pertenecemos a la iglesia, pero que como ciudadanos estábamos reclamando que no se cambiara, hablaban con los diputados federales. Les decían, mira, fíjate, lee bien lo que estás cambiando. Lee bien lo que vas, porque ellos eran los que iban a elegir. Y cuando leían, ya la habían cambiado, ya habían votado que sí, que la cambiaran. Cuando lo leían, lo único que hacían era llevarse las manos a la cabeza. Y decían, ¿qué hemos hecho? Porque ese es un engaño. Y la Iglesia Católica ya no está con los instrumentos, ahora están en los museos, pero ya tiene otra manera de actuar. Es por eso que decíamos que nomás han cambiado el nombre. Exactamente. Ahora, referente a lo que estabas diciendo, ¿por qué ahora yo le pregunto a una persona, ¿usted es católico? ¿Por qué es católico? Porque mis padres eran católicos. ¿Y por qué tus padres eran católicos? Porque mis abuelos eran católicos. ¿Y por qué tus abuelos eran católicos? Porque mis tatarabuelos o mis bisabuelos, y así hasta llegar a la fecha de la Santa Inquisición. O sea que de alguna manera en su familia se sufrió. Sí, o por evitar el sufrimiento, Exacto. decir yo soy católico. Y No hasta el día tenían de otra hoy, opción. la gente no sabe por qué dice yo soy católico. Es que mis padres eran católicos, sí, pero ¿sabes por qué tus padres eran católicos? ¿Sabes por qué tus abuelos? ¿Sabes por qué tus bisabuelos? ¿Sabes por qué tus tatarabuelos eran católicos? Yo te lo voy a decir. Por la Inquisición. Porque se lo impusieron. Por miedo. Por miedo. Son católicos por miedo. Ha tenido tan grande efecto que esa es una de las cosas que ha surgido de eso. Pero también hay quien ya ahorita, en cuanto se habla de religión, dice, no, yo totalmente de iglesia, de eso, yo no quiero nada. Y precisamente es uno de los efectos que pues causó lo que es la Inquisición. La imposición, claro. Sí. Claro, ahora ya, pues dicen, es que
si la iglesia de Dios hace esto, no, esta no es iglesia de Dios, Exactamente. ni es Dios quien lo está haciendo. Esto es de hombres. Claro, es alguien que tomó el nombre de Jesucristo para hacer cosas de este tipo. De hecho, perdóneme que insista, pero es Sí, que sí. es muy, voy a ser muy claro. La iglesia católica no es cristiana. Tiene muchos dioses, eso sí, muchos dioses, pero no es cristiana. Su nombre es Iglesia Católica Apostólica Apostólica Romana. Romana. ¿En dónde está el cristianismo? ¿Dónde está cristiana? No es cristiana. ¿No? Y por eso todo lo que hacen es muy contrario a lo que Cristo hizo. O sea, Exactamente. Cristo nunca llegó de una forma muy, ¿cómo podemos decir? Muy cruel ante la gente que se lo oponía. Antes trataba de ganarlos a ellos. Claro. Que nunca quiso quebrantar aquel derecho que el mismo Dios había dado al hombre. Entonces, cuando vemos lo que la Iglesia Católica hizo, toda la crueldad, todo lo violencia que había, uno se puede preguntar, ¿realmente pueden creer que Dios estaba detrás de todo eso? Que absolutamente no. Que Dios no estaba ahí. Dios no aprobaba nada de eso. Todo eso era parte de lo que decíamos, del hombre, pero un hombre de un corazón muy malo, muy cruel Claro. y muy apartado de Dios. Exactamente, y es lo que a veces yo les digo a la gente, ¿no? Yo les digo, porque me preguntan, oiga, pero si las guerras, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios no es que Dios la permita, es el hombre el que está obrando de esa manera, es el ser humano, porque Dios en el tiempo, cuando ya fue lo del diluvio, Dios hizo un juramento. Él dijo que no iba a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, y hasta el día de hoy lo está cumpliendo, porque al haber destruido Dios al hombre en el tiempo de Noé, fue por la maldad del hombre. Pero dijo Dios, ya no voy a volver a maldecir la tierra. Entonces, ¿por qué las guerras? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué la Inquisición? Por la misma humanidad, por el mismo hombre, por sus perversidades, porque hasta ahorita yo les decía ayer a un grupito de simpatizantes allí en Móstoles, ¿es? Móstoles. Sí. En Móstoles, les decía yo, Dios dejó al hombre ya a su perversión, ya los dejó. Hay un método de salvación, el cual es la iglesia de Jesucristo, pero Dios al hombre ya lo dejó. Y hasta ahorita no hemos visto límite alguno en la perversidad del hombre. Sí, claro, es que al comparar, ¿no? Como lo hacíamos anteriormente, lo que Cristo enseñó y lo que enseña esta iglesia es totalmente diferente, pero lo que ha quedado, las secuelas, lo que ha provocado la Inquisición es algo muy grande, que han pasado muchos años y todavía se sigue sufriendo aquella imposición que ellos hicieron en América. Por eso es que en 1932 el Papa Gregorio IX decidió poner un fin a la supuesta herejía de una vez por todas. Estableció un sistema de tribunales especiales religiosos llamado la Inquisición. Fue el Papa Gregorio IX quien autorizó a los líderes de la orden religiosa dominicana a enviar a hermanos a encontrar y cuestionar a los supuestos herejes. Bernardo Guy, un inquisidor en Francia, describe el propósito de la Inquisición de esta manera: la herejía no puede ser destruida a menos que los herejes sean destruidos y sus defensores y seguidores sean destruidos. Y esto se efectúa de dos formas: una, o se convierten a la fe católica, o dos, eran quemados. Porque ahora hemos hablado acerca de aquellos pues que decidieron de alguna manera pues salvar sus vidas, pero también acordémonos que hubo un grupo que decidió no hacerse a la fe católica, sino mantenerse en lo que ellos creían, en sus costumbres, en sus tradiciones, pero también hubo un poco la muerte, llegó ahí el dolor, el sufrimiento. Sí. Pido la palabra porque quiero recalcar algo que al día de hoy está sucediendo, al menos en México. En México sigue habiendo una intolerancia hacia otras creencias que no sea el catolicismo. Lo sigue habiendo. Y la Iglesia La Luz del Mundo, todavía hace unos tiempos atrás o en la actualidad, sigue sufriendo la intolerancia de la gente católica hacia otras creencias, hacia los evangélicos, hacia las verdaderas iglesias o iglesias que se dicen ser cristianas. Entonces ya sufren de parte de la Iglesia Católica
dirigida a la iglesia por el sacerdote, sufre todavía aquellos que piensan diferente, sufren todavía esa intolerancia. Por ahí hay una película mexicana y narra, ¿verdad?, un pedazo de la historia de un hombre que pues estaba pasando por una situación muy mala, ¿no?, económica. Entonces él trató de robarse la imagen de la Virgen de uno de los pueblos que estaba cubierta de oro, y bueno, dijo él, con esto voy a venderla y voy a sacar para mantener a mi familia. Sí. Resulta que topó con un periodista, un fotógrafo, y le echó la culpa a él, porque la gente, salió el sacerdote y decía, se han robado a la Virgen. Entonces, como salió el sacerdote gritando, pues toda la gente acudió a lo que estaba haciendo o diciendo el sacerdote. Entonces vieron al hombre con la Virgen en la mano porque la levantó, dijeron, fue. Y lo golpearon, y esto yo creo que sí pueda suceder en la actualidad. Lo golpearon, lo dejaron medio muerto, y decía él, yo no fui. Si yo soy católico, por miedo decía, yo soy católico. Claro. Y le decía a la gente, no el sacerdote, decía a la gente, a ver, ¿eres católico? A ver, reza un Padre Nuestro. Híjole. Y ahí está el pobre, pues medio se lo sabía, ¿no? Y rezando el Padre Nuestro. Y luego, bueno, pero eso es muy fácil, le decía a la gente, a ver, rézate un credo. No, pues no me lo sé. Y hasta traían una soga para ahorcarlo. Yo creo que al día de hoy, esa película no es solamente algo para hacer reír a la gente, es algo que está reflejando que en realidad está pasando en la sociedad. Todavía hay intolerancia, todavía lo que hace el cura en cierto lugar donde reina todavía el catolicismo, la gente es fanática, es capaz de golpear a otra gente por sus creencias. Sí, y volvemos a insistir, o sea, nosotros de veras creemos que esto viene de parte de Dios. Yo a veces me pongo a pensar en lo que sucedió con Cristo. Dice que un día él y los que le seguían se toparon con gente que no aceptaba la palabra de él. Y en el pensamiento de los hombres decían, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dice, no, los reprendió y dice, no, ¿por qué piensan ustedes que yo vengo para eso? Dice, yo no vengo a perder las almas, yo vine a ganarlas. Es muy distinto a lo que Cristo hizo y el consejo que viene de parte de Dios. Muy bien, pues ya hemos hablado un poco acerca del efecto que tuvo la Inquisición en América. Recuerde, amigo y amiga, que aquellos que se negaron a retractarse, lo que significaba renunciar a su supuesta herejía, eran torturados, quemados vivos. La Inquisición acabó por completo con los cátaros durante los siguientes 200 años y los tribunales religiosos se convirtieron en un sistema permanente de control religioso. No olviden que nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 631-892-427. Estamos ubicados en la calle Cedra número 35 en Getafe Norte. Vamos con un corte musical. Reino en la eternidad, escondido tras la salvación, uno que conquistan los valientes, solo ellos lo arrebatarán. Gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto, gloria a Él. Sabes que no está lejos de aquí, mas no lo verás sino por fe. Sabes que está sufriendo violencia de los que luchando están por Él. Gloria
Continuamos con su programa La Luz del Mundo en España. Hoy nos acompañan el hermano diácono evangelista José Chávez y el hermano obrero evangelista Obed Arcos. Les recordamos que nuestro tema del día es la Inquisición en América. Ya para terminar nuestro programa, en nuestro último bloque, les recordamos que pueden llamarnos al 91 083 8521. Ese es el teléfono de cabina. Contestaremos cuáles sean sus inquietudes, sus peticiones. En este último bloque decíamos que queremos hablar acerca de los instrumentos de tortura, una perversión sexual. Se preguntará amigo y amiga que nos estás escuchando, pero ¿qué nos están diciendo estos ahora? ¿Cómo están diciendo que es una perversión sexual? Pues sí, si usted conocerá los instrumentos de tortura que utilizó la Inquisición y si usted se pone a reunir un número de ellos, encontrará un grupo que ese era su objetivo, ese era su propósito. Comentábamos antes que estábamos preparando el programa y decía nuestro hermano José, al ser ellos privados de poder tener una compañera, de poder ser partícipe de lo que Dios estableció en un principio, pues de alguna manera fueron trastornadas sus mentes, llevaron aquel odio, aquel rencor, lo llevaron a realizar instrumentos que llevaban una perversión sexual. Algunos de ellos podemos mencionar desgarrador de senos. Solo oiga usted, amigo y amiga, el nombre, desgarrador de senos. Podríamos mencionar la silla, la pera, el cinturón de castidad, que muchas veces los hemos visto quizás a lo mejor en las películas, pero eso también tiene un origen en la Iglesia Católica. La cuna de Judas, la sierra, el garrote, la cigüeña, la rueda y muchos más que si usted quiere indagar a través del internet puede darse cuenta del uso que cada uno de ellos tenía. En este programa pues el hermano José nos va a ampliar un poco más acerca de esto. Sí, conforme a lo que estábamos mencionando, de que son instrumentos de perversión y sobre todo una perversión ya dirigida a lo sexual. ¿El por qué? La mayoría de los instrumentos creados para la Santa Inquisición fueron para hacer daño, para hacer para causar dolor en las partes íntimas de la gente. Como puede ser, mencionaba usted el instrumento, el desgarrador de senos. ¿Qué era el desgarrador de senos? Pues que con era una pinza muy grande. Ojalá pudiesen ustedes ver alguna exposición cercana a su ciudad. Bueno, mis hermanos fueron a Toledo a ver una exposición, pero eso es muy interesante, ¿no? Esa pinza grande tomaba con respeto lo digo, ¿verdad? El pecho o el seno de la mujer para desgarrarlo, para tirar de él, para causar daño. Pero antes eran calentadas al rojo vivo. Y eran calentadas al rojo vivo, o sea, imagínense. ¿Por qué eso? Porque si los romanos cuando castigaban al Señor, le eran con látigos. Eran con látigos. A los apóstoles también dice que les daban sus látigos, sí, o les azotaban. ¿Cuál era el ¿cómo digo yo? El proceso. Llevaban a la persona ante el tribunal. Sí, ante el tribunal. Ante el Santo Tribunal. El Santo Oficio. Los inquisidores, vamos. Entonces, lo primero que hacían para juzgar a una persona era desnudarla. ¿Por qué desnudarla? Claro. Porque a hombres, mujeres, a todos, desnudarla. ¿Por qué instrumento de tortura a través de los genitales o de las partes íntimas de las personas? ¿Por qué no el látigo? Si es castigo, ¿o por qué directamente no a la hoguera? Porque todo iba a una perversión que estos hombres traen arrastrando desde hace siglos. No es de ahora, porque ahora ya claro, están saliendo otras cosas que son lamentables, ¿no? Y muy lamentables, y ojalá la justicia en realidad les haga justicia, porque como que les dicen como que sí los van a encarcelar, como que no, a los mentados pederastas. Y en el Vaticano, pues no se diga, ahí están encubriendo a muchos de ellos. Ahí en México salió una noticia de que uno de los que la justicia está buscando o está esperando para condenarlo por pederastía, resulta que ahora ya está viviendo en el Vaticano.
ahí tiene su suite, ahí tiene su camita, porque el Vaticano es considerado un estado, una ciudad, una pequeña ciudad, un pequeño país. Tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene su policía, tiene su todo. Y de la misma manera, pues goza de muchos privilegios, ¿no? Porque por los años que lleva o el miedo que le tienen, ¿no? Los reyes o los gobiernos. Entonces, ahí están ocultos algunos pederastas, algunos violadores. Y esto es feo, por eso digo, ya vienen arrastrando esto desde hace siglos. La Santa Inquisición, ¿por qué esos instrumentos? ¿Por qué no azotar a la gente y quemarla? ¿Por qué la cuna de Judas? La cuna de Judas era una pirámide en la cual, ¿verdad? En la parte de arriba, que estaba el sujeto o la persona colgada, la jalaban de tal manera de que esa punta de esa pequeña pirámide, allí justamente en esa punta cayera la persona sentada. O sea que el dolor que le infligía perdónenme la expresión, en el ano, era un dolor insoportable, era algo... ¿Y por qué allí? ¿Por qué no otro sufrimiento? ¿Me entienden? Entonces todo esto que viene esta gente privada de obrar conforme a su naturaleza, pues va pervirtiendo la mente, ¿no? Uh-huh. Y lo comentabas de los creadores. Sí, y es algo que uno cuando me tocó ir, como decía el hermano José, a Toledo, a ver la exposición de los instrumentos de tortura. Y solamente con entrar ya el ambiente como que se convertía en algo que daba un poquito de temor y de espanto. También la persona que estaba trabajando ahí incluso nos había dicho que ya nomás estando ahí pues se sentía todo eso aún, nomás sabiendo que esas armas fueron usados para causar tanto daño y aún la muerte a muchas personas. Personas a veces inocentes porque nomás ocupaban a un testigo que los fuera a acusar. Si fuera verdad o no fuera verdad, ya con la acusación pues ya eran sometidos al proceso judicial que ellos tenían. Pero uno nomás viendo esos instrumentos, uno se pregunta ¿en dónde salió para crear ese instrumento? ¿En qué mente se imagina algo tan así, tan cruel, tan perverso, es que no, ni en inglés podría decir mucho, pero en español me limito. Sí. Pero incluso estábamos leyendo que incluso cuando aquellos que creaban un instrumento de tortura miraban con qué crueldad lo hacían, que los mismos inquisidores decían, esto solamente se formó en una mente donde está el diablo. Y por tanto, al mismo creador de ese instrumento, lo mataban y lo torturaban con el mismo instrumento. Fíjate qué perversidad. O sea, la persona que le encargaron, yo creo o le dijeron, invéntate algo que inflija dolor, un ingeniero, por así decirlo, se inventó un instrumento. Por ejemplo, lo que es el mentado la pera, muy conocido, ¿no? Que se introduce en el ano de la persona o en la vagina de la mujer y se va abriendo, expandiendo de tal manera que desgarra todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto dicen, quien lo inventó esto fue alguien perverso, una mente muy pervertida, muy pervertida. Diabólica. Bueno, para ellos diabólica, yo le llamo pervertida. Imagínense, y nos dice nuestro hermano Obed, que ahora los inquisidores decían, bueno, estos objetos de tortura fueron creados por alguien perverso y diabólico, vamos a matarlo. Los mataron. Con las mismas herramientas los mataron, causándoles el mismo dolor. Ahora, tampoco destruyeron los instrumentos. ¿No? Los instrumentos los siguieron utilizando durante toda la Inquisición que duró. Lo que pasa es que también como que los inquisidores empezaron a salirse de las manos a ellos. Ya no los lograban controlar, ya no lograban tener un dominio sobre ellos. Lo que es Tomás de Torquemada, tuvieron que acabar con él y pues no hallaron otra opción sino que del mismo instrumento que él utilizó. Sí, y fíjense, a veces se quiere decir la Iglesia Católica, no, pero esto lo inventó tal persona. Y decimos nosotros tal persona perverso, pero también el que lo usó, ¿quién podría usar algo que ya han calificado como de una mente ya depravada, demente, pero ellos mismos lo usaron? Entonces a veces quieren ellos, ¿cómo podemos decir?
decir, pues no, nosotros no lo inventamos, nosotros no lo Lavarse hicimos, las manos, pero ellos mismos los usaron. Claro. Ellos no los crearon, pero ellos lo usaron No, para causar dolor y muerte. Y ¿verdad? además lo avalaban, o sea, ellos respaldaban todo aquello. Si el inquisidor tenía algún papel, tenía alguna importancia, tenía algún valor, era porque la Iglesia Católica se lo daba. Claro. De lo contrario, un inquisidor no tendría ningún valor. Pero la Iglesia Católica, al establecer los inquisidores, al establecer todo este tribunal, todo este llamado santo oficio o auto de fe, como se mencionaba, lleva el respaldo, lleva la autorización de ellos. Por lo tanto, ellos también son culpables de todo lo que sucedió en esta época y que ahora, a lo mejor no se llama ahora la Inquisición, pero lo han transformado con otro nombre, pero siempre su objetivo es el mismo, querer imponer su propia religión. Sí, en México ya, gracias a Dios, lo voy a decir así claramente, gracias a Dios, la Iglesia Católica está perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza porque ya mucha gente se está dando cuenta en el error en el que están, ¿verdad? En donde están. No es Iglesia de Dios. Todo lo que ha hecho la Iglesia Católica en nombre de Dios es mentira. No ha sido en nombre de Dios. Ha sido en nombre de su propia perversión. Y al día de hoy sigue igual, disfrazada pero igual. ¿Por qué no se ha condenado aún a un pederasta, a un sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no quiere condenarlos? ¿Por qué? ¿Por qué ahora la gente sigue diciendo yo soy católico? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué eres católico? ¿Verdad? Ahora, le hacemos la pregunta, ¿considera usted que la Inquisición era algo de parte de Dios? Yo creo que no. De ninguna. No, de ninguno. No, y es que hasta el nombre le ponen la Santa Inquisición y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué de santo tenía aquello? Nada. No, entonces por eso es que, amigo y amiga, nos has oído nosotros mencionar la Inquisición, porque eso no es algo que provenga de Dios. Eso es algo que, como mencionaban nuestros hermanos, solo en las mentes perversas cupo y lo llevaron a cabo e hicieron mucho daño a la sociedad, que hasta el día de ahora estamos viendo esos resultados. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa La Luz del Mundo en España. Preguntarán ustedes, ¿dónde están ubicados? Pues nosotros estamos en Getafe, en la calle Cedra, número 35. La Iglesia de la Luz del Mundo está presente en España en más de 20 ciudades, Getafe, Tordesillas, Cuenca, Murcia, Barcelona, además de estar presente en todo el mundo en más de 53 países. Nuestros horarios de reunión: de lunes a sábado a las 19 horas, los domingos a las 10 y por las tardes a las 17 horas. Pueden dejar preguntas, opiniones en nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España y nos pueden visitar en Getafe, nuevamente en la calle Cedra número 35. Pueden llamarnos al teléfono 91 681 7643. Nuevamente 91 681 7643. Y si desean, podemos visitarlos en sus hogares para compartir nuestra fe. Una feliz semana, gracias y Dios les pague por escucharnos. Esperamos que esta palabra les ayude a comprender el plan de Dios diseñado para el hombre. Él no quiere la muerte, sino la salvación de todo hombre. Dios los bendiga. Para mí un gran honor pertenecer al pueblo de Dios. Es para mí un privilegio el aceptar la elección. Soy de la Iglesia, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol que de Dios trae autoridad. Soy de la Iglesia, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad.